Bueno, sean bienvenidos hermanos. Vamos a dar comienzo a este culto del día jueves de Doctrina para la Vida, continuando con la enseñanza en los profetas menores. Y pues voy a pedirles que se pongan en pie, hermanos, y dar comienzo a una oración al Señor. Así que lo invito para que inclinen su rostro y se concentre, hermano, en la presencia del Señor. Pues juntos pidamos que este tiempo sea de bendición, ¿verdad? Para el pueblo del Señor. Padre Celestial, Señor, en el nombre de Jesucristo, venimos, nos presentamos delante de ti, Padre, en este tiempo. Señor, que en tu misericordia nos has traído hasta acá, Padre, nos has unido. Igual a los hermanos que están en la plataforma Zoom, Señor. Padre, pedimos tu bendición. Pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, Señor, nos acerque, Padre, a ti, nos traiga el conocimiento, Padre, nos dé entendimiento, Señor, de todo, Padre, lo que escucharemos el día de hoy. Y que tú nos enseñes, nos exhortes, Padre, nos redarguyas, Señor. En nuestro corazón, Padre, porque tú conoces nuestra vida, Señor, nos amas, Señor, que tenemos. Señor, gracias, en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora, hermanos, los invito ahí a que busquen en su Biblia, ¿verdad? Efesios 2. Vamos a leer del versículo 13 en adelante. ¿Verdad? Me sigue. Dice Efesios 2, versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, perdón, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos, pesados en ordenanzas, para crear en sí mismo, pero todo un solo nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Amén. Dice al inicio, como usted yo conmigo, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estaban lejos. Bueno, cuento ahí, hermano, yo estaba lejos y ahora estoy aquí, ¿verdad? Igual que ustedes. Y pues, de esta manera, hermano, voy a invitar a nuestro hermano Oscar Zelaya, ¿verdad? Él siempre, pues, nos ayuda aquí, nos acompaña, ¿verdad? Con los signos al Señor para esta tarde. Buenas noches, hermanos. Nos guarde. Vamos a cantar un himno muy especial para mí. Bueno, todos los himnos son especiales para mí en realidad. Y me gozo cuando le canto al Señor. Y dice Efesios 2:4, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor, con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia somos salvos por medio de él. Ya pertenezco a Cristo, está en el inventario de la iglesia, Comunidad de Gracia, 352, para que sigan antes de nosotros. Cristo el Señor, siempre mi vida guarda eternamente, clasificado, cuida del mal, ya pertenezco a él, ya pertenezco a Cristo, él pertenece a mí. No soy por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Cristo bajó del cielo a buscarme, cubierto de pecado y control, me levantó de vergüenzas mí,
ya pertenezco a Él. Ya pertenezco a Cristo. Él pertenece a mí. No solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Oh, su invencible la mi alma, la libertado estoy en mi vida, llena está de felicidad, ya pertenezco a Él. Ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí. No soy un pobre tiempo aquí, mas por la eternidad. Esposa, Señor, Señor, le bendiga. Ahora, hermanos, vamos a escuchar a nuestra hermana Nancy. Ella va a enseñar siempre. Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Buenas noticias del fin. Tesla publica un nuevo video para demostrar la autonomía de Optimus. Optimus se convirtió en el protagonista del evento de presentación de Cybercab. Esa noche se puso a disposición de los asistentes para charlar, bailar y servir bebidas. Mostró una mayor fluidez en habilidades destacadas para reconocer el entorno cambiante, de avanzado que de caminar en superficies secundarias. El empresario aseguró que el producto podía realizar toda clase de tareas, aunque no hizo comentarios sobre su autonomía. Robert Scott, futurista y digital, indicó en redes sociales que la actuación de los robots aún dependía de un operador. Esto no es completamente inteligencia artificial. Una persona está asistiendo de forma remota, mantuvo su reflexión. Tras conversar con un ingeniero de Tesla, explicó que cuando camina es la IA la que maneja a Optimus, lo que sugiere que el resto de funciones fueron controladas a distancia. Optimus de Tesla gana autonomía. El video compartido por Tesla en X revela que Optimus ha sido mejorado. El robot ahora tiene la capacidad de comunicarse con otros androides para compartir información y mapear un entorno desconocido. Puede explorar espacios invisibles de forma autónoma. Según la su sistema de inteligencia fue reentrenado para comunicarse con la red neuronal que se ejecuta en tiempo real. Esto le permite reaccionar ante comportamientos inesperados y entregar diferentes activos a pedido. Optimus también obtuvo la habilidad de navegar en terrenos planos y levantar cargas más pesadas para transportarlas de manera autónoma sin sobrecalentarse. La nueva versión del humanoide es capaz de autocargarse. Está habilitado para localizar y desplazarse hasta la estación de carga más cercana, acoplarse con precisión y regresar a sus labores más tarde de acuerdo con la compañía. El avance parece notable y se alinea con las intenciones de convertir a Tesla en un referente dentro de la industria de la robótica. No obstante, aún hay dudas sobre la confiabilidad de esta última versión. La compañía ha sido señalada en el pasado por presuntamente exagerar las capacidades de este y otros productos. Con segunda noticia, Mark Zuckerberg pone fecha al adiós de los teléfonos móviles y tiene claro su sustituto. Pasará como con los ordenadores. El consejero delegado de Meta, Mark Zuckerberg, ha compartido su opinión sobre qué producto sustituirá gradualmente los teléfonos móviles inteligentes. Acá smartphone, después de que los relojes inteligentes fracasaran en el pero se quedaran para siempre hogar del mundo. En 2012 salieron a la venta los primeros smartwatch. Nuevos productos pretendían desbancar por completo a los teléfonos, incorporando funciones, tamaño más reducido y
en el decreto. 12 años después aún no han conseguido destronarles, aunque sí se han convertido en un acción. Pero ahora estamos en otra película, la de las gafas inteligentes. Hace 2 años Meta presentó Ray-Ban Story, una colaboración con la famosa marca de gafas para introducir un producto tecnológicamente avanzado, diseño elegante, con una cámara de 5 megapíxeles, 2 altavoces y 3 micrófonos, lo que le llevó a Mark a asegurar que las gafas inteligentes se convertirán en la próxima gran plataforma informática. Estas han sido las noticias del PIN, hermano. Continuamos, hermanos. Vamos ahora al tiempo de la información. Bueno, pues rogamos que usted tome nota. Hermanos, invitándole a participar de los devocionales de oración y ayuno, que se realizarán este viernes 25, mañana, 25 de octubre, en los siguientes horarios. 7 de la mañana, 9:30, 12 del mediodía y 3 de la tarde, de manera virtual, en medio de la plataforma Zoom. De manera presencial, el punto de cierre a las 6:30 en las instalaciones de la iglesia. Esperamos con invitados. Reiterando la invitación, hermana, el día de mañana, de manera presencial, a las 6:30, y los devocionales. 7 de la mañana, 9:30, 12 del mediodía y 3 de la tarde. También animándonos a asistir al dispensario médico de este mes de octubre, el día sábado 26, en horario de las 7 a.m. a 1 de la tarde. Invita a sus familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo para que sean atendidos con amor, hermanos. Las especialidades: medicina general, psicología, nutrición, procedimientos, lavado de oído, masajes, cambios de sonda y estimulación infantil. Recuerde, más del dispensario médico este sábado 26, desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Se les espera, hermanos. También invitándoles a que celebremos juntos el aniversario de la Reforma Protestante, que será este domingo 27 de octubre en horario especial, extendido, de 10 de la mañana a 12:30. Además, tendremos una exposición sobre la Reforma y participaciones especiales de la EBDI, los jóvenes y el DFC. También, hermanos, esperamos con invitados. A todas las damas de nuestra congregación les informamos que ya está a la puerta del próximo evento de damas, que será este sábado 16 de noviembre en las instalaciones de nuestra iglesia, con el tema Esther, preparándose para ver al rey. Será una tarde muy propicia para invitar familiares, amigas, compañeras de trabajo y demás. También invitándole a traer sus donativos, ¿verdad? Recordándole para nuestra gran venta de garaje de diciembre. Le recordamos que puede traer ropa, zapatos, juguetes, artículos para el hogar, electrodomésticos. Si necesita mayor información, hermano, puede usted llamar al 9529-4410. Ya estamos en Facebook Live los jueves en horarios de 6 p.m. con nuestro culto de doctrina para la vida, los domingos a las 11 de la mañana con nuestro culto dominical. Sea un promotor de la palabra de Dios, recuerde darle seguir o darle like a la cuenta de Facebook Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia para que sus contactos vean nuestras publicaciones. Realmente, hermano, estos son la información para esta semana. Ahora vamos a tener la lectura del material de edificación. Y el tema es solo Cristo. Solo Cristo o solus Christus es una de las 5 solas que ha llegado a resumir los temas claves de la Reforma Protestante. Solo Cristo significa solo Cristo en latín. Las otras 4 solas son solo escritura, solo la escritura, sola fide, sola la fe, solo la fe, sola gratia, solo la gracia, y sola deo gloria,
solo para la gloria de Dios. Cada una de estas doctrinas es de vital importancia. Prescindir de cualquiera de ellas conduce al error y a un falso evangelio que no puede salvar. Cuando los reformadores insistieron en el solo Cristo, afirmaron que somos salvos solo por Cristo, aparte del mérito de cualquier otra persona. Solo Jesús es el Rey de Reyes, Apocalipsis 19:16. Solo Él es nuestro sumo sacerdote, Hebreos 4:14. Solo Él es nuestro Redentor, Gálatas 3:13. Y el único mediador entre Dios y los hombres, 1 Timoteo 2:5. El intento de usurpar o compartir esas posiciones es una prepotencia o blasfema. Atribuir esas funciones a otra persona como María es igualmente incorrecto. Es Cristo y solo Cristo quien salva. No es nuestra justicia la que nos salva, es solo la de Cristo. Nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, dice Tito 3:5. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, dice Romanos 3:21. Por muy buenas obras que hagamos y por muy fieles que seamos en última instancia, somos siervos inútiles. Lucas 17:10. Cristo y solo Cristo es el digno, solo Cristo. Dice Apocalipsis 5:1. De principio a fin, el Evangelio exalta a Cristo y solo a Cristo. Él es el que vino del cielo a buscar a los perdidos. Lucas 19:10. Él es el que obedeció perfectamente la ley. Él es el que fue crucificado. Y Él es el que resucitó. Nosotros somos los receptores, agradecidos de su generosidad. Somos los mendigos y Él es el benefactor. Somos los leprosos y Él es el sanador. Nosotros somos la confusión y Él es la paz. Solo Cristo. El Evangelio no es un mensaje de lo que debemos hacer por Dios. El Evangelio es la buena noticia de lo que Dios ha hecho por nosotros. La salvación no tiene que ver fundamentalmente con nosotros. Es sobre Jesús, es solo Cristo. Todas las cosas, Cristo debe tener la supremacía. De Colosenses 1:18. Y los reformadores restauraron esa doctrina bíblica en la iglesia. Como escribió Lutero, debo escuchar el Evangelio. Me dice, no lo que debo hacer, sino lo que Jesucristo, el Hijo de Dios, ha hecho. Martín Lutero, comentario sobre Gálatas capítulo 2, 4 y 5. Aquí, ¿verdad? La lectura del material de edificación. Ahora, hermanos, voy a pedirle que, puestos en pie, oremos y demos gracias por la fe que se va a recoger. Bueno, Señor, una vez más, Padre, llevamos oración a ti, Señor, por esta ofrenda. Agradecido, Padre, por tu provisión de cada uno de nosotros, Padre, salvo, Padre, de familia, Señor. De todo lo que disponemos, Padre, todo lo que tenemos, damos las gracias. Padre, pedimos que, Padre, las necesidades de nuestra iglesia, Señor, sean suplidas. Y que esta ofrenda, Padre, sea multiplicada. Que tú des sabiduría y inteligencia para las personas que dirigen, Dios, esta iglesia. Padre, pedimos tu bendición también para las personas que andan en busca de empleos, para las que tienen necesidad, Padre. Que sabemos que tú tienes cuidado, Señor, de cada uno de nosotros, eso lo que es tu palabra. Y confiamos y damos gracias. Amén. Bueno, ahora vamos a invitar a nuestro hermano Augusto Stephen. Él continúa con la serie Los Profetas Menores del estudio del libro de Oseas. Buenos hermanos, comenzamos temprano. Así que vamos a continuar el estudio del libro del profeta Oseas. Y vamos avanzando este estudio de este libro. Llevamos poco más de 2 años. Parece que fue ayer, ¿verdad? Pero vamos despacio. Vamos despacio.
Muy bien. Terminamos de estudiar lo que es el versículo 5, donde, bueno, es un nuevo oráculo, una nueva revelación de parte de Dios acerca de la falsa piedad. Entonces, ya dijimos, ¿verdad?, que esa falsa piedad no solamente la expresaban el reino del norte, que era donde el profeta Oseas tenía su ministerio, ¿verdad?, sino que también Judá, ¿verdad?, iba también. Podemos decir que ellos iban o expresaban, o pensaban expresar en aquel tiempo, pues, una falsa piedad, una falsa devoción hacia el Señor, puede decir que en su corazón, se demostraba eso, tanto externamente, porque podemos engañar nosotros, pero no podemos engañar, digamos, a nuestros semejantes, pero podemos actuar, podemos ser buenos actores, pero no vamos a engañar, porque Él sabe lo que hay dentro de nosotros. Miren ustedes lo que el libro de Job, capítulo 1, y obviamente van vinculados con lo que vamos a estudiar con el siguiente versículo. Pero me llama la atención, ¿verdad?, ver a Job acá, ¿verdad?, como el Señor tenía un buen concepto, un concepto elevado. Y aquí lo vemos. Miren ustedes el capítulo 1, versículo 1. Dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Miren lo que dice, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios, dice, y apartado del mal. Y es que obviamente, hermanos, cuando, como dice el proverbio, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Pero el temor del Señor no es el miedo a Dios, ¿verdad? No, es reverenciar al Señor apartándose de todo aquello que es malo. Usted dice apartado del mal. No es apartado del mundo, porque estamos en el mundo. Porque sí podemos, hermanos, apartarnos del mal, de lo malo que hay en este mundo, realmente. Todo lo malo que se transmite por los sentidos. Pero pareciera que el mundo como que se va deteriorando, porque ahora realmente ya no es un disfrute ver una película 2024, sin que traiga un elemento que se oponga al Señor o a lo que Él ha establecido en forma normal. Introducen agenda gay, ya sea, ¿verdad?, así tapada. Ahí la van introduciendo. Algunas películas que ustedes ven, ¿verdad?, infantiles, películas de dibujos animados para adultos, indirectamente están introduciendo también esa agenda antinatural. Yo vi una película hace poco, pero me llamó la atención. ¿Cómo es que un rinoceronte se enamora, ¿verdad?, de una jirafa? Por ahí estamos mal, contra naturaleza. Entonces la jirafa, que era el varón, estaba enamorado de la hembra, que era el rinoceronte. Imagínense ustedes. Entonces por ahí nos meten, van metiendo, le van metiendo
Aquí dice que Job era un hombre perfecto, o sea, no habla de hermanos perfectos en el sentido de que era sin pecado, no habla de eso. Era perfecto en el sentido que tenía madurez, había caminado con el Señor, conocía de Dios y, ¿cómo se llama? Temeroso de Dios y apartado del mal. Después dice, le nacieron 7 hijos y 3 hijas. El versículo 3 nos habla de las bendiciones que él tenía, ¿verdad? Era un hombre, como dice ahí, era un varón grande, porque el Señor lo había exaltado, el Señor le había dado todo eso, pero la prioridad de Job no estaba ahí, en las cosas materiales, ¿verdad? El Señor se las había dado las bendiciones materiales. Después vemos el versículo 4 que habla de los hijos. Dice, e iban sus hijos y hacían banquete en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y miren ustedes lo que hacía Job, ¿verdad? Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, o sea, de la fiesta, del cumpleaños, Job enviaba, dice, y los santificaba. Y se levantaba de mañana y ofreció holocaustos conforme al número de todos ellos. Y aquí es donde vamos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios, miren, en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. O sea, esas eran las circunstancias de la vida de Job. Un hombre que se preocupaba por su familia, un hombre que trataba de que su familia, ¿verdad?, se mantuviera en correcta relación con Dios y hacía todo lo necesario. Porque acaso dice, habrán blasfemado, miren ustedes, en sus corazones. La idea ahí, hermanos, es que habrán pecado contra Dios, ¿verdad? Pero en sus corazones, porque Dios mira lo que hay dentro. Y créanme, hermanos, la falsa piedad es eso. Es externa. Yo puedo presentarme externamente como dice piadoso, pero por dentro realmente. Por dentro puede, como dice la Biblia, puedo estar lleno de huesos de muertos, como le decía el Señor a los ¿cómo se llama? A los fariseos. Dice, por fuera, se miraban limpios, pero era por dentro el problema. Y entonces vemos aquí a Job actuando como un sacerdote, haciendo funciones de sacerdote, intercediendo, presentando holocaustos. Y es lo que vamos a ver, porque esos holocaustos, hermanos, sí eran aceptables al Señor, ¿verdad? Porque provenía de un hombre, ¿verdad?, quien era temeroso de Dios, apartado de recto, perfecto. Y cuando habla de rectitud, es recto en todos sus particulares. Tanto así, ¿verdad?, que Dios le dice a Satanás, mira, este varón. Vemos ahí, dice el versículo 6, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos, entre los cuales vino también Satanás, ¿verdad?, el adversario, ¿verdad? Vino Satanás. Los hijos de Dios ahí, hermanos, son los ángeles, ¿verdad?, porque se presentaron delante de Dios, ¿verdad? Es la única vez que se menciona, que se le indica hijos de Dios a los ángeles, básicamente. Hijos de Dios por creación. Pero dices, también vino Satanás en ellos. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde viene? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Y el Señor, ¿cómo se refiere? Mi siervo, esclavo del Señor. Que no hay otro como él en la tierra.
Obviamente habla de la tierra de Uz. No hay otro como él en la tierra. Varón perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Entonces le dice que, como queriendo decir, hermano, bueno, Job te teme porque no es así, ¿verdad? Tiene, como diríamos nosotros, que no hay almuerzo gratis. Más o menos así es la idea, ¿verdad? De balde, sin razón alguna. Hay una motivación por el cual Job te sirve, o porque Job es así. Pero lo que pasa es que Satanás no puede ver por dentro. El Señor sí podía ver por dentro. Pero Satanás no. Entonces Satanás solo mira lo que mira afuera. Pero por dentro no. Pero él decía, no es de balde. Job sirve a Dios porque lo ha llenado de bendiciones materiales, lo ha hecho rico. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene. Habla de protección. Él es un ser. Entonces nos habla de protección. Al trabajo de sus manos ha dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano, toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y hermano, ya conocemos la historia completa, ¿verdad? Cómo Job realmente en ningún momento pecó contra el Señor, a pesar de la calamidad que le vino. No solamente que se quedó pobre, sino enfermo, con una llaga tremenda. Entonces, claro, todos decían es que Dios lo ha castigado. ¿Verdad? Dios lo está castigando por algún pecado que tenía. Una maldad. No, Dios estaba probando. Le estaba demostrando a Satanás de que sirve al Señor, no por lo que Él le ha dado, sino porque es un varón recto, perfecto, temeroso y apartado de él. Independientemente de que le quitó todo, de que no quedó sin nada, pero él mantuvo, dice, su integridad. O sea, no le faltaba nada. Ninguna de las cosas con las cuales Dios se había referido a él se fueron. O sea, se mantuvo bien todas sus partes, siguió siendo temeroso de Dios, apartado del mal. Como pueden ver ahí, hermano, no se trata de la apariencia externa, sino de lo que hay en lo que Dios mira. Y es lo que vamos a ver ahora. Está vinculado con lo que vamos a ver en el versículo 6. Entonces ya vemos al versículo 5 lo que el Señor se propone, o podemos decir lo que el Señor ya hizo. ¿Verdad? Ya hizo. Aquí es lo que menciona el versículo 5, ¿verdad? Que iba a cortar, los iba a matar o a hacer morir a través de los profetas, ¿verdad? No es que los profetas iban a llegar a una espada y iban a hacer una matanza, no, pero sino por la palabra. Eso es lo que Dios, ¿verdad? Y habla como un acto ya realizado. Porque para Dios, hermanos, siempre las cosas están hechas, no que Él las va a hacer, sino que como un acto ya consumado. Después viene el versículo 6 y dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Aquí hay un aspecto positivo y un aspecto negativo. Y aquí podemos pensar en lo siguiente, hermano. Realmente, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios demanda? ¿Verdad? ¿Qué es lo que Dios demanda? Entonces, en un sentido positivo, podemos decir, ¿verdad? Podemos decir lo siguiente, porque el Señor los está bajo
¿Por qué los va a juzgar? ¿Por qué lo que ha expresado en el versículo 5 lo va a hacer? Entonces dice, porque misericordia quiero. Y esa palabra misericordia que quiero significa que el Señor aborrecía esa falsa piedad o esa piedad efímera pasajera que mostraban los israelitas, aquello que era de corta duración. El Señor no lo iba a aceptar jamás. No era eso lo que el Señor quería. Lo que el Señor quería es que su pueblo escogido dejara de demostrar esa falsa piedad, ¿verdad? E hiciera aquello que Él verdaderamente demandaba, quería. Miren, en el 4:1 vemos nosotros, hermanos, que el Señor se mantenía en constante pleito con los habitantes de la tierra. Ahí en 4:1 nos dice, oí palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. Y, ¿verdad? Y las razones ahí se expresan, ¿verdad? Había religión, pero, ¿verdad? Y había religión y bien mezclada, por supuesto, con idolatría. La Biblia textual traduce esa porción del versículo, dice, porque fidelidad quiere. O sea, que es una forma de traducir el vocablo misericordia. Este término, misericordia, en hebreo es ser, que significa amor leal, firme. Lo que quiere destacar es el amor fiel de Dios hacia su pueblo infiel. El Señor quería que su pueblo volviera a la relación de pacto, ¿verdad? A una relación de fidelidad hacia Él. Pero obviamente no recibe. Su fidelidad era solo pasajera. Y después continuaba sirviendo a Baal. Pero lo que el Señor, esto es lo que demandaba. Él no quería sacrificio. Él no quería eso. Dice fidelidad, misericordia, lealtad. Eso es lo que yo quiero. Eso es lo que yo quiero. No quería sacrificio. Obviamente cuando ¿cómo se llama? En la Biblia textual es, ¿cómo se llama? Va en plural. Aquí la Reina Valera la tenemos en singular, pero la idea es siempre la misma. ¿Qué significa eso? Que no quería sacrificio. No quiero sacrificio. Quiero misericordia. No quiero sacrificio. Ustedes saben, hermanos, bajo la ley de Moisés, ¿verdad? Se ofrecían ofrendas de animales para muchas cosas. Ya fuera por el pecado, ofrendas por el pecado, ofrendas de olor grato, ofrendas de acción de gracias, ofrendas de consagración, ofrendas por la culpa, por varias razones, ¿sí? Ofrendas de animales. Y esas ofrendas de animales, ese animal que se daba en ofrenda, tenía que tener ciertas características, porque no era cualquiera. Tenía que ser, dice, macho sin defecto. Eso es lo que tenía que ofrecerse. Ahora bien, ¿por qué realmente el Señor decía, quiero misericordia, quiero fidelidad antes que cualquier sacrificio? Obviamente, había un problema. Ustedes saben bien que todas las ofrendas, digamos la parte ceremonial de la
señalaba a Cristo. Todo eso, sacrificios de cordero, de ganado ovejuno, de ganado vacuno, señalaban a Cristo, ¿verdad? Eso es lo que pasaba. Entonces, señalaban al que iba a venir, a quitar el pecado del mundo. A él señalaban. Por esa razón, el pueblo tenía que, el oferente, no solamente es que tenía que presentarse de cualquier manera ante el Señor, sino que tenía que ser un hombre, una persona leal, fiel al Señor, que entendiera el valor de esos sacrificios y no simplemente ofrecerlos como que si fuera un ritual, porque también había en aquel entonces, se ofrecían a Baal, animal, se ofrecían a él. Pero en el caso de lo que está establecido en la ley, todo señala a Cristo. Todo señala a Cristo. Entonces, lo que el Señor dice que, ¿verdad? Que aquí, que antes de ofrecer sacrificio, mejor debían examinarse a sí mismos, ¿verdad? Para ver si realmente eran fieles a Él, así como una esposa es fiel a su esposo. Hemos visto a lo largo del libro, en otros capítulos, tiene la figura del matrimonio, pero habla de la infidelidad de la esposa. De eso habla. ¿Verdad? Habla más bien de ese matrimonio de parte del profeta, nada a la producción, a la frutal, ¿verdad? Esa infidelidad que Israel tenía hacer, ¿verdad? A ese pueblo que él había tomado para sí. Eso es lo que quiere mostrar. Ahora bien, se ofrecían sacrificios hacia el Señor ahí en el reino del norte. Es probable que sí. Probablemente, recuerden ustedes que ahí estaba lleno de altares abajo, tanto en los lugares bajos, en los lugares altos, como en los valles. Pero de repente por ahí había un altar al Señor donde posiblemente tuvo un remanente fiel, de esos que no habían doblado sus rodillas ante Baal, y le ofrecían sacrificios al Señor conforme a la ley. De alguna manera, recordemos también de que la ley dice que había un lugar único donde se debían presentar las ofrendas, ¿verdad? Obviamente ahí era el tabernáculo de reunión, pero en ese tiempo pues ya se había dado el templo davídico. Entonces, el templo de Salomón. Entonces ahí, ¿verdad? Posiblemente recuerden ustedes en los estudios anteriores cómo se impedía, cómo había, digamos, personas que querían ir tal vez a adorar, pero había asaltantes, personas que querían, ¿cómo se llama?, derramar sangre en el camino, recuerdan ustedes, ¿verdad? En el camino a Siquem, todo eso que pudiera llevar al reino del sur. Era como que si la gente piadosa hubiera, digamos, no pudiera hacer nada. Como les digo, probablemente había algunos altares dedicados al Señor, donde acudían, tal vez así por remordimientos de conciencia o para calmar la conciencia, aquellos que adoraban a Baal, y de repente existían aquellos que no habían doblado sus rodillas ante Baal. Pero esa piedad era falsa, porque después iban de nuevo a ir verdadero
podemos decir, su verdadero Dios, a Baal, porque lo tenían en su corazón. Se había hecho un hábito de idolatría. Entonces, probablemente ahí, ¿verdad? Y también probablemente hubiera sacerdotes, levitas, que actuaban de repente como misioneros, ¿verdad? Ahora bien, como les decía, hermanos, los sacrificios de animales eran, si por así decirlo, un mandato divino. Era un mandato divino, pero en un contexto de fidelidad al Señor, para que él percibiera que olor grato, así como cuando Noé, ¿verdad?, recién bajó del arca, él, ¿cómo se llama?, ofreció sacrificio. Y Dios dice, percibió, o sea, fue aceptado. Porque también Noé era un hombre también temeroso de Dios, íntegro. Y Dios lo escogió precisamente. Y él fue también un predicador. Se mantuvo predicando y predicando, ¿verdad? De que venía el diluvio y venía el diluvio. Pero nadie le creía. Entonces aquí vemos. Para el Señor, hermanos, ofrecer sacrificios de animales, ¿verdad?, realmente era insoportable, a pesar de que fuera un mandato divino. Pero si no había una actitud correcta, corazón fiel, corazón que no fuera una fidelidad pasajera o una fidelidad que desaparecía rápidamente. Para el Señor eso era aborrecible, resultaban ofensivos, por lo cual se producía el rechazo y el aborrecimiento. No era aceptable, no percibía el Señor olor grato. Miren lo que nos dice, ¿verdad?, el libro de Miqueas. En el capítulo 6, del 6 al 8. Miren lo que nos dice ahí. ¿Con qué me presentaré ante Jehová? Y adoraré al Dios Altísimo. Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Es una pregunta retórica. Hombre, dice, te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarse ante tu Dios. Esa es la pregunta retórica. La pregunta retórica sería, la respuesta sería obvia. No voy a presentar con nada de esto. Mi corazón realmente, ¿verdad?, yo no practico la justicia de Dios. Tampoco dice y amar misericordia. Lleva un corazón en su guardecillo. Entonces es sencillo. Y dice, el Señor te ha declarado lo que es bueno. No es ir con 10,000, ¿verdad?, o millares de animales. No pide el Señor cuando definitivamente no hay justicia. Y justicia, hermano, no tiene que ver con
podemos decir, bueno, o decir, declarar lo que es bueno, lo que es malo, la justicia, darle a cada quien lo que corresponde. En verdad, la justicia ahí es hacer lo que Dios dice, ¿verdad? Lo que Dios manda, ¿verdad? No es hacer las cosas como nosotros creemos que deben ser. No es esa justicia. Bueno, yo creo que así se debe adorar a Dios. O de esta manera hay que adorar al Señor, ¿verdad? No, sino como Él dice que se le debe adorar y darle culto. No ofrecer un fuego extraño. A eso se refiere la justicia. A eso, por eso dice, te ha declarado lo bueno. ¿Verdad? Porque bueno, hacer justicia, más misericordia, más cosas que quiero. Pero dice, no me presentaré con él. Me presentaré yo mismo ante el Señor. Yo mismo. Y el Señor va a ver en mí que realmente yo tengo esas cualidades. Y miren ustedes lo que nos dice Isaías 1, 10 al 18. Creo que ya hemos hablado. Uno 10 al 18. Y comienza diciéndole, príncipes del Sodoma. Así le empieza diciendo que es un mensaje directamente para el reino del sur, ¿verdad? Dirigido a los gobernantes. Entonces les dice, príncipes de Sodoma, ¿verdad? Ahí en ese caso, Sodoma es Jerusalén. Oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de amor. Entonces, hiere, es algo que hiere, ¿verdad? Pues el Señor se le dice, el amor. Está diciendo, bueno, ustedes hacen las mismas cosas. En primer lugar, los príncipes de Sodoma y el pueblo Gomorra hacen las mismas prácticas que ellos. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Pregunta retórica. Y respuesta, para nada. No lo quiero. Y el mismo Señor responde, hastiado estoy de holocaustos de carnero y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, de ovejas, de más cabríos. ¿Quién te manda esto de vuestras manos? Quiero decir, ¿quiénes han pedido que hagan estas cosas? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis actos, o sea, para pisotearlos, para tener en poco los actos o la casa del Señor. Dice, no me traigan más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, convocar asamblea, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas. Son gravosas, pesado estoy de su. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Y dice, aprended a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, para dar la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y venieres, andaréis el bien de la tierra. Si no quisieres y fuereis rebeldes, a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Y miren el 21, fuerte.
¿O te has convertido en ramero, ciudad firme? ¿Quién estuvo de justicia? En ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas, los días. Entonces, ahí vemos, ¿verdad? No, el Señor no quiere sacrificio, no, quiere gente fiel, creyentes fieles, creyentes que lo amen, que le sirvan, pero que el corazón es diferente. O sea, que no se puede ir al Señor como uno le dé la gana. Y este principio ha estado, siempre ha estado ahí, ha estado siempre eso. Entonces ahí vemos al Señor lo que el Señor demanda, ¿no? No, ya no quería, aborrecía aquella cosa, porque los israelitas, los del reino del norte, el reino del sur, se presentaban ellos, pueblo del Señor, piadoso, que cumplía, ¿verdad?, con la ley ceremonial, que guardaba los sábados, esperaba. Ya, después el Señor dice, mejor no las hagan. Mejor dice, conviértanse, lavados y limpiados. Limpios. Ese es cuando tomamos también la Santa Cena. No la podemos tomar de cualquier forma, sino que debemos examinarnos, ¿verdad?, para tomar la cena. ¿Verdad? Algunos miran la cena del Señor como que si fuera la misa, que ahí se van a limpiar los pecados. De ninguna manera. Más bien, para tomar la Santa Cena hay que examinarse a sí mismo, pensar los pecados, porque eso es para los creyentes de nosotros, el camino, confesión, para que vuelva el gozo a la situación. Pero no es para limpiar, más bien es un recordatorio de lo que Cristo hizo en la cruz. Es un recordatorio del nuevo pacto en su sangre. Pero nos acordamos de la obra que hizo. No es para limpiar los pecados, ¿no? Los pecados es por medio de la fe. La sangre de Cristo nos quita todo pecado, presente, pasado, futuro. Muy bien. Después, ¿qué es otra cosa que nos dice la Biblia? Miren Eclesiastés 5:1. Cuando fueres a la casa de Dios, guárdate y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben qué hacen. Y aquí el necio, hermano, no es aquella persona que molesta, ¿verdad? No. En la Biblia, el necio es aquel que dice, no hay Dios. Por eso en el mundo, digo yo, y muchos también lo afirman, como hay ateos. No, necio. Porque no hay. ¿Cómo se llamaba este científico? Stephen Hawking. Él escribió un libro. Dice, Dios no existe. Dios no existe. Lo dice porque no dice. Dios sí existe. Él cree que no existe. Él cree, lo demuestra, dice científicamente. No existe Dios. Pero le digo, el mundo es lleno de eso. Y obviamente, Dios existe. Hay una negación completa de Dios, ¿verdad? Por la forma de su comportamiento, aunque nunca expresen que Dios existe o no existe. Pero hay una negación desde el momento que proponen leyes,
antinaturales, contra, ¿verdad? Contra Dios, obviamente. Leyes que son una manifestación, una expresión de rebeldía contra Dios de ese momento. Están diciendo, bueno, Dios no tiene nada que ver en de un extracto de una discusión en el Parlamento Europeo, ¿verdad? Porque le han echado la vaca, podemos decir, al de Hungría, ¿verdad? Creo que se llama Erdogan, pero le han echado la vaca, ¿no? Los alemanes, Ursula von der Leyen, cada vez que la miro, hermano, siento como que se me va la bendición. No, está ahí. Es una forma de expresar mi desagrado cada vez que la oigo. Y entonces él le dijo la verdad de la palabra. Y él habló, nosotros creemos muchas cosas. Creemos en el matrimonio entre un hombre y una mujer. Y expresó los principios. Me alegró realmente. Que por lo menos hubo un aplauso. Y les dijo la verdad, que eran guerreristas. Estaban siendo utilizados. ¿Verdad? Estaban siendo ellos, siendo monigotes, empleados para hacer guerra. Me gustó esa parte. Que se ve que y eso, hermanos, que le han cortado la ayuda. La ayuda que tenían prometida estaba a ciertas condiciones. En primer lugar, la agenda LGTB. Implementar el matrimonio de un hombre, matrimonio gay, hombre, mujer. Y se la han congelado. Y ahí el hombre le pasa, como digo, echando la vaca. Dice, en vez de estarme mencionando, deberíamos hablar de los problemas. Pero cada vez que alguien comparece ahí, solo es para lanzarle dardo al grito. Entonces, como les digo, a veces no se expresa. No hay Dios, pero decía alguien pobre, quizá habrán blasfemado en su corazón, Señor, habrán pecado en su corazón, los presento los caos en su corazón, porque ahí son cosas que no ven. Entonces aquí nos dice que ¿qué es lo que tenemos? Dice, mejor no entres en la casa de Dios. Si vas a ofrecer sacrificio. No, es mejor para oír, ¿verdad? Que para ofrecer. En vez de eso, mejor oye. Porque el Señor dice, el Señor enseña. Porque los necios, el gran problema, hermano, es, como dice que no hay Dios, entonces la pregunta que uno se hace, bueno, ¿qué barrera moral tiene? ¿Sobre qué se basa su vida entonces? Si no hay Dios, ¿qué me impide a mí hacer el mal? No tengo aquí, según ellos, darle cuenta. No tengo ninguna responsabilidad moral. Dice, si no hay Dios, no tengo yo responsabilidad, ningún ser superior. Entonces, ¿quién me impide hacer lo malo? ¿Quién me impide hacer eso? Lo malo. ¿Verdad? Entonces, por eso dice, los necios no saben que hacen mal. ¿Verdad? Son necios, claro. Dicen que no hay Dios. Pero aún así, hay responsabilidad moral. Porque Dios lo paga.
Lo segundo que Dios demanda, dice, y conocimiento de Dios más que holocausto. Ahí vamos a hacer la segunda. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Verdad? ¿Quiere holocaustos o quiere que haya conocimiento de Dios? Él está diciendo que es más importante el conocimiento de Dios que el holocausto. Ya vimos lo que es el conocimiento de Dios. No es que se sepa algo de Dios, es algo más profundo. Es una relación personal y vital de vida con el Señor. Habíamos estudiado, hermano, 24, ¿verdad? Que había un problema en la tierra. El Señor contendía con ellos. Estaba en pleito con los moradores de la tierra porque no hay verdad, misericordia ni conocimiento de Dios en la tierra, obviamente. No hay conocimiento de Dios. ¿Verdad? O sea que no conocen, no saben quién es Dios. Entonces, obviamente, se produce lo que yo les digo. No hay barreras morales. No hay nada. Se produce lo que dice el versículo 2. Pero jurar, mentir, matar, hurtar, adulterar, prevalecen homicidios tras homicidios de Dios. Eso es lo que pasa cuando no hay, cuando se han quitado, cuando dice si no hay Dios, obviamente no hay nadie que da. Eso es el que da. Entonces en la tierra no había conocimiento de Dios. Y el problema es, el pueblo creía de que le iba a ir bien. Pero no, ellos dicen, mi pueblo es destruido porque le faltó conocimiento. Y le falta conocimiento, pero es porque habían rechazado el conocimiento. Esa es la pura verdad. El conocimiento de Dios existía, pero ellos lo habían rechazado. Por lo cual, antes de ofrecer holocausto, lo que el Señor demandaba de su pueblo es conocimiento de Dios. Eso es lo que Dios. Pero lo que el pueblo ofrecía, el pueblo que no conocía a Jehová, Señor, lo que ofrecía era holocausto. Y ustedes saben que holocaustos son ofrendas totalmente quemadas, pero como un ritual, como alguien que solo cumple la ley para cumplir el holocausto, pero también reciben holocaustos ahora. Esa es la cual, de la misma manera que si ponían al Señor al mismo nivel que Baal, por un momento se mostraban piadosos haciendo holocaustos. Y por supuesto que el Señor tampoco las iba a aceptar. De nuevo, ¿verdad? El holocausto, les decía yo, es una ofrenda totalmente quemada. Señala a Cristo mismo, ofreciéndose completamente, ¿verdad? Completamente por los pecados del mundo. Entonces, directamente ellos, ¿verdad? Como no tenían conocimiento y era ritual, indirectamente también estaban rechazando. Y no entendían, ¿y cuál es el problema? ¿Qué es lo que no entendían ellos? Que básicamente ellos vivían bajo la ley o bajo el pacto mosaico. Ese pacto mosaico era como una especie de tutor, como dice Gálatas, un ayo o un tutor que los iba a llevar a Cristo. Pero al vivir bajo la ley, precisamente estaban cubiertos, pues, no conocían. Pero en vez de eso, ¿verdad? El pueblo se condujo hacia Baal. Eso fue lo que pasó, ¿verdad? Precisamente, ese es el propósito de la ley
Que la persona en su interior fuera una persona recta, así como era Job. Job directamente, ¿verdad? Y si nos adentramos, ¿cómo está hablando de Cristo? Entonces, no era difícil lo que el Señor les ponía a ellos. No era difícil. Pero ellos lo que le ofrecían era holocausto, sin importar la forma en que eran idólatras, habituados a bajar, pero ahí iban creyendo que también iban a quedar bien con el Señor y con los ídolos. Pero no es así. No es así. Miren ustedes, 1 Samuel 15:22. Primero Samuel 15:22. Bueno, aquí habla Samuel, ¿verdad? Samuel dijo, se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura. Miren ustedes lo grave, porque es una forma de rebeldía. O sea, hay personas que ofrecen ahí en ese tiempo ofrecían sacrificios, ¿no? Hasta ahí no, porque era como decir lo más importante, pero no. Lo que Samuel dice, y el principio ahí está, es mejor obedecer la palabra de Dios. Eso es mejor que ofrecer sacrificios. ¿Verdad? Porque si se ofrecen, hermanos, sacrificios sin obedecer la palabra de Dios, es un estado de rebelión. Se está rebelando contra el Señor, ¿verdad? O sea que deben ir las dos cosas unidas. Obedecer la palabra. Entonces los sacrificios van a ser así. Y vean ustedes el 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Y como ídolos y idolatría la obstinación, por cuando tú desechaste la palabra de Jehová, y también te he desechado para que te sea. Está hablándole, se desesperó. Él quiso, según él, ¿verdad? Él quiso quedar bien con Dios. Entonces, le perdonó la vida al rey Agar. Le perdonó cuando Dios le había dicho que debía dejar, que debía matar al rey, debía dejar, y cómo se llama, exterminar a todos, y no solamente al rey y a la población, sino también ovejas y vacas. Pero él dijo, bueno, le perdoné, me bien, puedo quedar mal, pero también dice que lo tomó del fin, ¿verdad? Como ovejas, vacas. Dice el versículo 21, las primicias del anatema para ofrecer sacrificio a Jehová, Dios. Imagínense ustedes. Según él, así era el conocimiento que tenía. Ese era el conocimiento. Bueno, si nosotros ofrecemos vacas y todo, bueno, los animalitos están fabulosos, dejémoslo para que haya sacrificio. Desobedeció el mandato del Señor. Entonces le dice, no, mira, eso que has hecho, que la dice, desobedeciste, ¿verdad? Tú desobedeciste. Por eso fue desechado por el pecado del reino. Pero lo más grave es cuando dice que esa rebelión es lo mismo como el pecado de adivinación. O sea, la rebelión, lleva precisamente
dice. La adivinación. Y dice la obstinación, o sea, persistir en la rebelión, ¿verdad? Es lo mismo. Dice, como ídolos e idolatría. Eso nos enseña que realmente de dónde viene esa, ¿verdad? Mezclarse con los demonios o con el ocultismo. Precisamente la rebelión. Y continuar en ese estado de rebelión, dice, también es lo mismo que ídolos e idolatría, lo pone al mismo. Entonces, ¿qué es lo que el Señor demanda? Verdaderamente, es decir, no quiere sacrificio, no quiere holocausto que pudieran ofrecer ellos. Que quiere lealtad, conocimiento de Dios, conocimiento de una relación personal. El proverbio dice, el conocimiento de Dios es la inteligencia. Pablo subraya eso. ¿Qué es lo que Pablo mira? Miren ustedes en Efesios. ¿Qué es lo que Pablo oraba? Miren ustedes Efesios 1:15. Dice, por esta causa también yo, dice, Efesios 1:15, habiendo oído de vuestra fe y de vuestro amor para todos los santos, o sea, pero venga el Señor y expresado y la tierra, el amor a todos los santos. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en oración, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia. Esa es la petición de Pablo. Dice que el Señor les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. O sea, en un conocimiento que lleve a la madurez. ¿Cómo? Bueno, tenemos el Espíritu. Porque hemos creído que el Espíritu ha venido a morar dentro de nosotros. Y habla alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Eso se llama iluminación. Iluminación. Por eso dice, en el conocimiento de Él. Entonces necesitamos, hermanos, la iluminación del Señor. También. Tenemos los principios básicos para entender la cultura, pero también estamos y sepamos las cosas que Él nos ha, concedido, pero sobre todo la forma que debemos honrar, no como querramos, no como querramos. Y esto es importante, hermanos. Por eso dice en Hebreos, ¿verdad? De que debemos habituar nuestros sentidos a la palabra de Dios, alcanzar la madurez, para que sepamos discernir el bien y el mal. Como decía Esther, ¿verdad? Que los impíos ofrecen sacrificios, dice, y no saben que hacen mal, ¿verdad? Porque el Señor no demanda eso a ellos. Es lo que están haciendo, los sacrificios, están haciendo algo malo, que Dios no lo va a aceptar. Miren, yo conozco muchas de esas iglesias enormes, grandes, esos neopentecostales, cuyo Dios es la avaricia. Ellos no andan preguntando de dónde vienen. Miren, muchos narcotraficantes dan dinero. Ahí en Santa Rosa de Copán, ¿verdad? Donde tenía su imperio, ¿verdad? Los judíos.
los Valle, porque era Maradiaga, los hombres eran al cielo, porque apuntaban a las iglesias evangélicas y iban como hombres piadosos, llevando todo un cementerio de esta ley, aceptando las bendiciones, hermano. Dios le bendiga. Dios no quiere eso. Es como decir, ofrecer sacrificios, más bien hacen mal, es mal para Dios. Por eso debemos, hermanos, estar nosotros, dice, madurar, dejar los rudimentos de la doctrina de Cristo, para que sepamos discernir el bien y el mal, no desde la ética humana, desde la ética de Dios, poder, no se mantener esa capacidad, lo bueno y lo malo, desde el punto de vista de Dios. Que hay hermanos que creen que hacen bien y de repente hacen mal. Entonces, tener cuidado. Por eso dice, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, velando. Vamos a estar despiertos, porque entiendo. Bueno, hermanos, y nos quedamos. Así que, bueno. De esta manera, hermanos, damos por finalizado el culto de esta noche. Voy a pedirle que se pongan en pie para tener una oración. Padre Celestial, Señor, damos gracias por mi amado Señor, por la santidad que hemos escuchado en este momento. Damos gracias por la enseñanza. Damos gracias por nuestro hermano que nos trae estas enseñanzas. Padre, guárdanos y permítanos, Señor, regresar, Padre, el día domingo y el día de mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches, hermano. Dios les bendiga.